Bueno, hasta ahora lo que habíamos visto, tanto en el logo como en lo que hemos visto del autómata, o lo hicimos en lógica, lo que hicimos en lógica cableada, que fue más o menos lo mismo, es cómo descomponer el funcionamiento de una determinada instalación en condiciones de activación y desactivación. Yo tengo unas salidas sobre las cuales quiero actuar, estudio qué condiciones o qué entradas me activan o me desactivan esa salida y en función de eso estructuro el cableado con las funciones de marcha, paro, realimentación, dependencia, incompatibilidad, o bien estructuro lo que es el programa del logo o del autómata, ¿no? En esos mismos términos. Esa, digamos que era la metodología que estábamos siguiendo. Es una metodología que es muy válida para muchos problemas, sobre todo si no son muy complejos, ¿vale? Me va a permitir solucionar muchísimas situaciones. Hay otras que, dada la complejidad, ese método se hace excesivamente lioso, ¿vale? Y ahí es donde tenemos que recurrir ya a algún otro método un poco más avanzado que nos permita programar cosas más complicadas. El método que vamos a ver es el que vamos a llamar el GraphSet. Esto lo vais a ver en la norma IEC. Esto no aparece con este nombre, sino aparece con el nombre diagrama de estados, ¿vale? Pero es equivalente, es exactamente lo mismo, ¿vale? Está normalizado. GraphSet es el nombre que recibía la norma francesa, que es el origen de este método. Es muy similar a otro método de la norma DIN alemana, que son las redes de Petri. Es exactamente lo mismo, pero bueno, cambia un poco la simbología, pero viene a ser lo mismo. Vale. Esto se puede utilizar también como lenguaje de programación en autómatas, sobre todo de gama alta. Las gamas 300-400 de Siemens o la 1500 actual permiten la programación utilizando el GraphSet. Y luego marcas como Schneider en muchos de sus autómatas también lo permiten, ¿vale? Schneider o ABB. Entonces, conviene saberlo y tenerlo en cuenta porque en un ámbito, por ejemplo, industrial, pues es fácil que os encontréis o bien con la programación directamente en este lenguaje, o bien la descripción del automatismo hecha con este lenguaje o con este método, digamos, del GraphSet. Digo lenguaje porque al final voy a generar un gráfico que es el que me sirve para programar y me sirve también para explicar perfectamente cómo funciona el automatismo. Es muy visual y, bueno, como el COP, ¿no? Por otra parte también de contactos, pero este en otra idea diferente. Bueno, ¿en qué se basa? Se basa en tres elementos fundamentales. Podríamos decir en cuatro. ¿Vale? Se basa en descomponer el funcionamiento de un automatismo en varias etapas o estados, ¿vale? A las cuales les vamos a asociar acciones. En cada etapa el automatismo va a estar haciendo una determinada cosa. En transiciones asociadas con receptividades, las transiciones van a ser los eventos que hacen que pase de una etapa a otra etapa. ¿Vale? Por ejemplo, en un usillo, el usillo se está moviendo hacia la derecha. Cuando toca el final de carrera a la derecha, deja de moverse y empieza a contar el tiempo. Bueno, eso serían dos etapas distintas y el hecho de tocar el final de carreras es la transición, es el evento que desencadena ese cambio de un estado a otro estado. Y luego tengo lo que son las uniones orientadas, que unen las etapas a través de las transiciones. Esas uniones llevan una flecha para indicar en qué sentido está evolucionando el automatismo. Bueno, vamos a explicar ahora con detalle cada una de esas cosas y vamos a ir construyendo a modo de ejemplo algunos GraphSet, ¿no? Para que veáis. ¿Qué es una etapa? Aquí llamamos una etapa de un automatismo en el GraphSet. Es un comportamiento invariable de una parte o de la totalidad del mando, ¿vale? Cuando tenga un comportamiento que pueda considerar invariable o invariante, eso es una etapa. Por ejemplo, el automatismo está completamente parado. Eso es una etapa. El usillo empieza a moverse hacia la derecha, se está moviendo hacia la derecha. Eso es otra etapa. Las salidas están todas en un mismo estado, ¿no? La salida derecha se está activada, la salida izquierda se está desactivada, la señalización de marcha está parpadeando. Es decir, hay una serie de salidas que están en un estado invariante durante esa etapa. ¿Vale? Todo eso es lo que llamamos etapas en el automatismo. Cuando vamos a escribir un GraphSet, lo primero que tengo que pensar es
¿Qué etapas tengo en el automatismo? Es el primer pensamiento que tengo que hacer. ¿Cómo puedo dividir el automatismo en diferentes etapas? ¿Cuáles son esas etapas? Sería la pregunta en las que puedo dividir el automatismo. Las etapas que están activas en cada momento, es decir, la etapa que tenga activa me va a definir una situación concreta de la parte de mando. Es decir, me va a definir cómo está funcionando el automatismo en ese momento. ¿Vale? Esto está muy bien para describirlos. Si utilizo el GraphSet simplemente como un lenguaje descriptivo, es una manera bastante fácil para alguien que no conozca una instalación de entender cómo funciona, porque le voy diciendo qué diferentes estados puede tener la instalación o qué diferentes etapas de su funcionamiento puede estar, y le voy a ir poniendo además pues las condiciones que hacen cambiar de uno a otro estado. ¿Cómo se representan? Con un cuadrado, con un número en medio. ¿Vale? Son un cuadrado como ese que tenéis ahí, con un número en medio. Si el GraphSet voy a estar señalizando la etapa que está activa, es decir, me va, aparte de dar la visión del automatismo, voy a indicar en qué etapa estoy en concreto, se le añade un punto debajo del número. ¿Vale? Ese punto me va a indicar que esa es la etapa que está activa. ¿Vale? Ahí tenéis diferentes ejemplos de etapas. La que tenéis a la derecha en la D, esta de aquí, sería la etapa inicial. Si ponemos 2 cuadrados en la etapa, es la etapa inicial. ¿Vale? Aquí tenéis algún ejemplo más. En este caso la etapa siempre se dibuja con un cuadrado. ¿Vale? El dibujo de la etapa sería un cuadrado, una línea de entrada y una línea de salida. Y aquí en medio el número. ¿Vale? A la derecha normalmente siempre va a tener una línea que es la que lo va a unir con la acción. ¿Vale? La segunda cuestión que hay que saber de las etapas es que tienen una serie de acciones asociadas. ¿Vale? ¿Qué son las acciones? El estado que tiene el automatismo en ese momento. Si por ejemplo estoy en el GraphSet del usillo, yo puedo poner la etapa 2 que sea movimiento a la derecha, ¿no? Pondría aquí, la acción siempre se mete dentro de un rectángulo, ¿vale? Unido con una línea a la etapa, un rectángulo que suele ser más o menos de la misma altura, y aquí escribo la acción. Puede ser un GraphSet de nivel 1 donde yo ponga con letra, ¿no? Lo haga de manera descriptiva, motor derecha. ¿Vale? Esto le llamamos nivel 1 o GraphSet de nivel 1. Utilizo un lenguaje descriptivo, el mismo lenguaje que yo utilizaría si se lo estoy contando a alguien. O puede ser un GraphSet de nivel 2, donde yo ya utilizo el direccionamiento del autómata que estoy empleando. Si el movimiento a la derecha es la Q0.1, por ejemplo, pues aquí pondría Q0.1, indicando que durante esa etapa lo que está activado es la Q0.1. Aquí podría añadir además, no sé, pues la Q0.3, imaginaos que tenemos una señalización, ¿vale? Puedo ir añadiendo etapas, si tengo más acciones, las voy añadiendo con rectángulos, puedo ir añadiendo todas las acciones que haga falta, ¿vale? A cada etapa. Siempre unidas, todas unidas entre sí, que tienen que estar todas pegadas y escritas dentro de un rectángulo, ¿vale? Esas son las acciones. Etapa, cuadrado con el número en medio, una línea de entrada y otra de salida, y a la derecha una línea horizontal y en rectángulos meto las acciones. Solamente meto las salidas que están activadas, ¿vale? Vamos a ver a la hora de programar cómo aquí, para lo que son las acciones, no voy a utilizar el set y el reset, sino que van a ser bobinas normales. Lo que le digo es que en esta etapa está funcionando la Q0.1. Si tengo detrás otra etapa donde también funciona la misma salida, tengo que volver a ponerlo como acción. Es decir, la misma acción es muy probable en muchos automatismos que esté repetida en varias etapas, ¿vale? Puedo tener una etapa tercera y tener la misma acción, la Q01 activada. Aquí podría poner también las etiquetas del simbólico y sería un GraphSet de nivel 2. Puedo poner, por ejemplo, lo mismo que pongo en el simbólico, ¿no? Motor derecha, ¿vale? Eso también vale hacerlo así. De hecho, es como lo vamos a hacer para que se corresponda al GraphSet con la tabla de símbolos que tenemos en el autómata. Bueno, repitiendo un poco y resumiendo, una etapa es un comportamiento invariable de una parte o la totalidad del mando de un automatismo. Pueden estar activas o inactivas.
el conjunto de etapas que estén activas, que en la mayor parte de los casos va a ser solo una, definen el estado que tiene en ese momento la parte de mando, es decir, definen en qué momento de funcionamiento está el automatismo. Las etapas llevan asociadas acciones y esas acciones se unen con una línea horizontal y se meten dentro de un rectángulo. Pueden ser un grafset de nivel 1 donde utilizo descripción para las acciones, es decir, escribo una frase, o puede ser ya un grafset de nivel 2 donde utilizo el direccionamiento del autómata o directamente en la tabla de símbolos, los símbolos que yo he puesto en la tabla de símbolos del direccionamiento. Vale. Vale, pues por ejemplo, no sé, el usillo, por hacer una primera aproximación, podría hacer algo así, ¿no? De manera muy rápida, voy a tener una etapa 0, donde va a estar parado. Voy a tener, por ejemplo, una etapa 1, donde se mueve el motor a la derecha, ¿vale? Sé que tengo una etapa 2, que es cuando va a estar temporizando. Aquí va a funcionar, por ejemplo, pues el T33 que habíamos puesto antes, ¿no? Ahí lo que hago es temporizar. Voy a tener otra tercera etapa, donde lo que está haciendo el usillo es volver. Y luego, en cuanto vuelve, ¿qué pasa? Una etapa a la del principio, ¿no? Que sería estar parado. Vale, aquí sería el motor izquierda. Eso es un grafset con sus etapas, sus diferentes estados. El usillo, en este caso yo lo he dividido en 4 estados. Está parado, se está moviendo a la derecha, está parado contando el tiempo en la parte de la izquierda o está volviendo hacia la derecha. Una vez que vuelve del todo, pasaría a estar nuevamente parado. Vale. ¿Se entiende el tema de las etapas, los estados? En el taladro que tenéis vosotros, pues hay alguna más por el medio, ¿no? Porque está contando el tiempo, empieza a moverse la broca a la derecha, ese es un estado, y está contando el tiempo. Luego pasaría a estar moviéndose la broca a la derecha y bajando, otro estado. Cuando llega abajo del todo, pasaría a otro estado distinto, que sería estar parado y con la broca girando izquierdas y contando el tiempo. Luego el siguiente estado, que sería con la broca girando izquierdas y subiendo. Y finalmente ya pasaría al estado inicial, que es estar arriba parado. ¿Vale? Es quizás del grafset lo más difícil es esto, coger la máquina y dividirla, intentar identificar sus diferentes estados. Una vez que hayáis identificado los estados, tenéis gran parte del problema resuelto. Ya os digo que es quizás lo más difícil, hay que pararse tranquilamente a pensarlo, no darse prisa a escribir, porque bueno, hay que saber bien o pensar bien qué estados diferentes tenga. ¿Vale? Eso son las etapas o estados. Bien, más elementos que tenemos en el grafset. Lo que llamamos las transiciones. Las transiciones es el evento que hace que yo pueda pasar de una etapa a otra etapa. Esa cosa o ese evento, ese suceso, es lo que llamamos la transición. Bueno, realmente la transición en la norma llaman a la línea que me une las dos etapas, ¿no? Eso es la transición. Y esa transición lleva asociado lo que llamamos receptividad. Receptividad es una condición lógica que, si es cierta, si es verdadera, hace que el grafset cambie de la etapa anterior a la siguiente, hace que evolucione. Ese cambio se llama evolucionar, es decir, pasa de una etapa a la siguiente a través del cumplimiento de esa receptividad. Es una condición lógica del tipo, no sé, si Q0 está activada y Q1 está activada, pues pasa, ¿no? Pueden ser AND, OR, una combinación de ambas, NOT, ¿vale? Condiciones lógicas, con esas puertas lógicas fundamentales que conocemos. Muchas veces va a ser una única variable, un final de carrera o, ¿vale? Que puede estar a 0 o a 1, es decir, puede ser verdadero estar a 1 y evoluciona, o está a 0 y no evoluciona. ¿Cómo se escriben las transiciones?
Bueno, se escriben de la siguiente manera. La transición, que es la línea que me une dos etapas, lo que hacemos es poner en medio una línea perpendicular, un poco más gruesa, para que se distinga bien. Y en esa línea, a su derecha, normalmente se pone a la derecha, pongo la condición lógica. Por ejemplo, imaginaos que pongo Q0.0 por I0.1. ¿Vale? Eso sería un ejemplo de una transición con su receptividad. Esto de aquí es lo que llamamos la transición y esto de aquí es la condición lógica asociada, que es la receptividad. ¿Vale? Transición y esto de aquí es receptividad. Esto es realmente lo que es el evento, ¿no? Que os decía antes. ¿Qué se tiene que cumplir para que pase de una a otra? Bueno, pues que en este ejemplo que acabamos de poner, que la salida 0 esté activada y producto lógico, es decir, que se dé al mismo tiempo que yo active la entrada 0.1. ¿Vale? Así o igual que en las acciones con las etiquetas del simbólico. Me vale igual. En el ejemplo que estábamos viendo del usillo, si yo pongo aquí las transiciones, pues bueno, ¿qué es lo que hace que el motor empiece a girar a derechas? ¿Qué condición se da? ¿O qué hago yo para que el motor empiece a girar a derechas? Lo que hago es pulsar la marcha, ¿no? Yo aquí la condición lógica que tendría sería que la marcha sea igual a 1, que esté activada. La marcha me hace que el motor gira a derechas. Vale, el motor está en la etapa 1, está girando a derechas. ¿Qué es lo que hace que se active la etapa 2, el contar el tiempo y que esté parado? Lo que lo hace es el final de carrera, ¿no? Yo aquí pondría como evento, como receptividad, que esté activado el final de carrera de la izquierda. Esa sería mi condición lógica. Está contando el tiempo. ¿Qué es lo que hace que deje de contar tiempo y empiece a moverse en sentido contrario? El propio valor del temporizador, ¿no? Cuando el temporizador se activa, cuando el T33 es igual a 1, en este caso, cuando el T33 sea verdadero, sea 1, lo que va a hacer es girar el motor a izquierdas. Y para la última evolución, que es de la 3 de vuelta a la 0, también tengo que poner su correspondiente receptividad, que sería el final de carrera de la derecha. ¿Vale? Me falta por poner la seta de parada, esa vamos a ver ahora cómo se pone. Un detallín. Todas las transiciones, si no van de abajo para arriba, tienen que tener una flecha indicando el sentido en el que fluye el funcionamiento. ¿Vale? Fijaros que en las horizontales yo he puesto una flecha indicando el sentido en el que tiene que moverse, ¿no? El sentido hacia el que va esa transición. Y en los tramos verticales de aquí no hace falta poner. La he puesto en el primero, que se suele poner, pero en el resto de tramos verticales que van de arriba hacia abajo no se pone flecha, no se pone nada. ¿Vale? Eso es algo que está en la norma también del GraphSet. Bueno, ya tenemos etapas. Estados en los que la parte de mando permanece invariable. Transiciones y receptividades asociadas, el evento que hace que evolucione de una etapa a otra. Vamos a ver ahora qué reglas tiene para evolucionar el GraphSet. ¿Vale? Las reglas de evolución. Bueno, hemos visto también las uniones orientadas, que son esas flechas que os acabo de decir que tenemos que poner. Reglas de evolución. Bueno, hay una serie de reglas que hay que tener muy claras para ver cómo funciona el tema del GraphSet. Siempre voy a tener una situación inicial en el GraphSet, una parte inicial. Cuando el GraphSet empieza a funcionar, yo tengo que decirle de qué punto, de qué etapa tiene que partir. Por eso siempre voy a tener una etapa inicial que marco con el doble cuadrado, ¿no? Normalmente yo esa etapa la llamo 0, etapa 0, o etapa inicial. Podemos tener en un GraphSet más de una etapa inicial. Lo veremos más adelante cuando yo hago como un subGraphSet de otro GraphSet, ese, digamos, subGraphSet puede tener también una etapa inicial. Franqueo de la transición. La evolución de la situación del GraphSet correspondiente al franqueo. Franqueo es ese hecho de pasar de una etapa a otra, de que la receptividad sea cierta. No puede producirse más que en estas situaciones, que tienen que darse a la vez. Cuando esta transición está validada, una transición decimos que está validada cuando la etapa anterior está activada. ¿Vale? Yo si tengo, por ejemplo, os lo ejemplifico eso aquí.
Y ya estamos metiendo como muchos palabras raros, ¿no? Acababa de dibujar por aquí un graph set del usillo. Vale. Si yo tengo, por ejemplo, imaginar que en un momento dado está activo el motor a la derecha, está activa la etapa 1, en este graph set hay una única transición que está validada, que es la siguiente. La única transición que se puede franquear es esa de ahí, la que he marcado en verde, ¿vale? Con un círculo, con una elipse. Las demás no se pueden franquear. La condición que siempre ponemos para poder evolucionar es que la etapa anterior esté activada. ¿Vale? Eso significa, o es lo que nos dice, como que la transición esté validada. Una transición está validada si la etapa anterior, justo anterior, está activa. Vale. Bueno, es terminología que usa él para definiros luego cuándo paso de una a otra, ¿no? O cuándo se puede pasar de una a otra. Y además, la receptividad asociada a esta transición es cierta. Es decir, va a evolucionar o va a haber ese cambio de una etapa a otra cuando la transición esté validada, es decir, cuando la etapa anterior esté activa y cuando la receptividad sea cierta, cuando la condición lógica sea igual a 1. Si se dan esas dos condiciones, decimos que la transición se franquea. Es decir, pasamos de una etapa a la siguiente. Entonces lo que sucede es que la etapa siguiente se activa y la anterior se desactiva. En cuanto franqueo la transición, la etapa anterior se desactiva y la etapa siguiente se activa. Hemos hecho ese cambio de una etapa a otra. Vale. ¿Hasta ahí me seguís la explicación? ¿Se entiende? En este graph set que teníamos aquí, que dibujamos aquí en un momento, si se está moviendo a la derecha y está activa esta etapa, esta transición está validada. En cuanto se cumple que esto es igual a 1, se activa la etapa 2 y se desactiva la etapa 1. ¿Vale? Se activaría esta de aquí. Esta de aquí sería la que pasaría a estar activa. Y automáticamente, si está activa, la transición T33 pasaría a estar validada. Cuando el T33 sea igual a 1, la que se activa ahora sería la siguiente. Se activaría la 3 y la 2 se desactivaría. ¿Vale? Cuando el graph set tiene un único camino, un único flujo, un único sentido por el que moverse, solo puede haber una única etapa activa. ¿Vale? No puedo tener más que una etapa activa en estas condiciones. Fijaros que aquí la línea del graph set, el flujo es único, tiene que pasar por todas las etapas, ahí solo puede haber una activa. ¿Sí o no? Muy bien. Bueno, pues vamos a complicarlo un poquito más. El graph set puede tener divergencias. Divergencias quiere decir que no sigue una única línea, sino que en un momento dado puedo tener dos caminos distintos, ¿no? Por el cual puedo evolucionar. Tengo un primer caso que es la divergencia en O. Es decir, hay un momento donde se van a separar los dos caminos de graph set, que lo llamamos divergencia, y luego un momento posterior donde se volverán a juntar, que lo llamamos convergencia. Divergen, es decir, se separan, o luego convergen, que es que se vuelven a juntar. Vale. La divergencia en O, esa que me representa en la figura, en esta, no, está más aquí. Es esta primera de aquí. Esto es una divergencia en O. Vale. Yo esta nomenclatura que le dan en O y en I, en mi lógica mental tendría que ser al revés, pero lo llaman así. Entonces nada, simplemente recordar. Cuando tengo una divergencia en O, el graph set solo puede evolucionar por uno de los dos caminos. Nunca puede ir por los dos a la vez. Lo que voy a tener siempre son dos transiciones distintas, con sus receptividades distintas. Entonces, cuando una de las dos transiciones sea cierta, va a seguir ese camino. ¿Vale? Normalmente cuando hago esto, las receptividades, la condición lógica, tengo que hacer que no se puedan dar nunca al mismo tiempo. Yo tengo que hacer que sean incompatibles.
que es lo que tenía yo dibujado aquí sobre el ejemplo. Os pongo una condición lógica que es i 0.1 por la negación de i sub 0.2 y en la otra transición, que es la transición B, os pongo i 0.2 como condición lógica. ¿Estaréis de acuerdo conmigo que si en una aparece i 0.2 en la derecha y en la de la izquierda aparece i 0.2 negada, no se pueden dar nunca al mismo tiempo, ¿no? Si i sub 0.2 está 1, la que va a poder evolucionar es la de la derecha. Si i sub 0.2 está 0, la única que va a poder evolucionar es la de la izquierda, dependiendo la de la izquierda de cómo esté la 1, la i 0.1. Eso es en lo que consiste una divergencia en O. Llego a la etapa 1 y en cuanto se cumpla una de las dos condiciones, evoluciona por ese camino. Cuando tengo divergencias y convergencias en O, solo puede haber una única etapa activa. Exactamente igual que cuando tenemos un flujo único en el graph. Solo puede haber una etapa activa. Si yo hago mal el graph y en un momento dado se me activan dos etapas, es un error, eso está mal, no me va a funcionar bien. La convergencia en O, pues sería eso de ahí donde se juntan, como el graph set va de abajo para arriba, tendría la etapa 2 o la etapa 3 activada. En cuanto se cumpla su condición lógica, evolucionaría la 4. Aquí en este caso puedo tener dos condiciones lógicas o podría tener una única condición lógica también, ¿vale? Si la condición lógica es la misma para las dos, puedo juntarla en una única condición. Podría poner aquí la condición lógica que sea, ¿no? Imagínate C, y estas no las tengo. Entonces, esté activa esta o esté activa esta, si se cumple la condición de que C es igual a 1, evoluciona, ¿vale? Puedo tener una condición para cada uno o una solamente para los dos. En el usillo yo puedo hacer una convergencia aquí en O para poner la parada, esa parada que todavía no habíamos contemplado, la puedo poner por aquí. Bueno, cuando está el motor moviéndose a la derecha, yo puedo parar el automatismo, ¿no? Tendría dos opciones. Voy a dibujarlo al lado para no estropear esto de aquí. Hasta luego, Iván. Que vaya bien. Yo estoy aquí y tengo dos opciones cuando se está moviendo a la derecha. Que yo pulse parada o bien que llegue al final de carrera, ¿no? Pues lo que haría sería esto, una divergencia. Pondría dos receptividades distintas. Una sería la parada, que sería lo que llamábamos la seta. Y otro sería... no, a ver. No es aquí. Vamos a borrar esto. Esto es después. Si me deja. Vale. Aquí primero tendría la etapa 1. Ahora no me deja con tu madre. Vaya, ahora no me deja dibujar esto. Vamos a cerrarlo un momento. Bueno, estábamos aquí.
Vamos a ver si ahora me deja. Adelante. Solo será un minuto. ¿Estáis haciendo un examen o algo? No, estoy contándoles batallitas. Bueno, seguimos atendiendo ahí los demás. Se está moviendo a derechas, os decía, tenemos dos opciones. O bien que llegue al final de carrera, o bien que antes de llegar al final de carrera yo pulse la seta, ¿no? ¿No es eso? Bueno, ¿la seta qué haría? La seta me haría que vuelva aquí. La seta me lleva ahí. El final de carrera me llevaría a la siguiente etapa, que sería la 2, que es donde cuenta con el T33. Vale. Si quiero hacer que sean incompatibles y no tener problema, imaginaos que por lo que sea pulso justo en el instante, podría poner aquí para más seguridad la seta negada, ¿no? Vale, pero en este caso no haría falta, pero lo puedo poner. Vale, está contando con el temporizador. Cuando está contando y puedo pararlo, bueno, podría darle a la seta también, ¿no? Pues tendría otra vez la doble opción. Luego esto lo vamos a dibujar, que ya veréis en el de al lado, de manera mucho más sencilla. Tendría nuevamente la seta, que podría poner y hacerlo, llevarlo con esta misma línea, ¿no? Hacia arriba. Esto va hacia arriba, esto va hacia arriba, esto va hacia la izquierda, ¿vale? O bien, cuando llegue al T33, que es la otra opción, se está moviendo la etapa 3, que sería motor izquierda. Vale. Y aquí realmente ya tengo solo una opción, no puedo poner una condición, ¿no? La condición que sería o bien el final de carrera más suma lógica o que pulse la seta, ¿no? Aquí ya pongo en la misma línea porque realmente me llevan al mismo sitio las dos. Tiraría aquí una línea, la juntaría con la otra ahí. Y ese sería cómo podría poner el graph con la seta. Sí, lo que pasa es que ahora vamos a ver que lo puedo dibujar de una manera mucho más guapa. Vale. Hay programas donde yo meto el graph que voy a tener que hacerlo de esta manera que lo acabo de hacer, porque no me lo deja hacer en línea, digamos. Pero hay programas que sí que me dejan, y lo que puedo hacer es simplemente dibujarlo de esta manera. Por encima de esta línea de aquí, por ejemplo, de aquí, dibujo una línea que me va a llevar a la etapa 0 y pongo aquí Z, ¿vale? Aquí tengo nuevamente o una transición o la otra, ¿no? La convergencia en O, entendiendo como una O exclusiva, ¿no? Va por un sitio o va por el otro. En esta etapa de aquí pondría la misma línea, ¿no? Tiene que estar por encima de la otra transición siempre, ¿eh? No por debajo, sino por encima. Aquí tendría también la Z y aquí añadiría más la Z, ¿vale? Ya tengo lo mismo dibujado de una manera mucho más sencilla. Cuando llego a cada etapa tengo una divergencia porque fijaros que salen dos líneas con dos transiciones distintas, o bien va para un lado o bien va para el otro. Vale. Ese sería la convergencia en O. La divergencia en O, que me lleva en este caso todas al mismo sitio, que es la etapa 0. Bueno, otra cosa que puede ocurrir en el automatismo, que tenga lo que llamamos la divergencia y la convergencia en I. Este es el único caso donde yo puedo tener más de una etapa en el graphset activada al mismo tiempo, ¿vale? ¿Cómo se dibuja? Se dibuja con una línea doble. Cuando veáis una de estas divergencias con una línea doble, quiere decir que es una convergencia en I. Aquí en este caso van a estar las dos activadas a la vez.
En ese ejemplo, la etapa 2 y la etapa 3, en cuanto se cumpla la condición, que ahora es única, esta condición de aquí, esta receptividad que es C, se activan las dos. Se activa esta y esta al mismo tiempo. ¿Vale? Tendré el graph set evolucionando por dos ramas a la vez. Con lo cual, en este caso, sí que puedo tener dos etapas activas al mismo tiempo. Esto se hace cuando el graph set está realizando dos secuencias de funcionamiento al mismo tiempo. ¿Vale? Hay dos secuencias que están realizándose de manera simultánea. Por ejemplo, no sé, imaginaos, había un problema que hicimos un año muy largo que era un túnel de lavado. Entonces, no sé, en una de las estaciones, en una de las paradas del túnel de lavado, yo paso a tener una doble secuencia. Por una parte, los rodillos del túnel de lavado están haciendo un determinado movimiento y por otra parte, por ejemplo, sale una tubería con un chorro de jabón que está pues llenándome todo el coche por encima, manchando todo el coche de jabón, de adelante a atrás. Está realizando una secuencia porque ese movimiento está pasando por diferentes detectores para detectar dónde está el principio y el final del coche, y los rodillos están haciendo otra secuencia que también está detectando con una serie de sensores los límites del coche para acercarse, ¿no? Donde tiene que acercarse y demás. Dos secuencias que están yendo simultáneamente. ¿Vale? ¿Qué pasa cuando tengo dos secuencias simultáneas? Que no tienen por qué estar sincronizadas, pueden llevar cada una a su velocidad. Eso hace que cuando yo tenga las convergencias, que es lo que tenéis debajo, toda divergencia en I tiene que acabar en una convergencia en I, voy a tener lo que llamamos etapas de espera. Voy a tener etapas por aquí abajo, estas etapas de aquí, que no tendrán ninguna acción asociada. Será simplemente una etapa que me indica que ha terminado la secuencia correspondiente. ¿Vale? Yo puedo tener, si a modo de ejemplo también, imaginaos que tengo aquí una etapa. Cuando se cumpla que se active la 0.2, por ejemplo, me inicia dos secuencias simultáneas. Por aquí empiezo a hacer una cosa, etapa 2, Q0.0, una transición que sería, por ejemplo, ISU 0.3, etapa 3, QSU 0.1, ISU 0.4, aquí tendría una etapa 4. ¿Vale? Y aquí a la vez hago otra cosa. Aquí tendría una etapa 5, donde activo una salida. Aquí tengo una etapa 6. Vamos a suponer que en este movimiento de la derecha, en esta otra secuencia, solo tiene una acción, que es estar activando una salida Q05 hasta que se active la entrada 0.2. Bueno, pues aquí esta etapa 4 y esta etapa 6 serían lo que llamamos etapas en espera. De espera, ¿vale? Aquí tendría otra transición que podría ser, no sé, la I0.6, o podría ser, como va a ser muchas veces, esto lo vais a ver mucho en las convergencias en I, un 1. Cuando veáis un 1 es una receptividad que siempre es cierta, es decir, en cuanto se active esta etapa, la etapa 4, y se active la 4.6, la etapa 6 al mismo tiempo, el graph set evoluciona. Evolucionaría a la etapa siguiente, que sería la etapa 7. ¿Vale? Esta etapa de aquí y esta etapa de aquí son lo que llamamos etapas de espera. Lo único que está haciendo el graph set es esperar a que acabe la otra rama. Cierto es que una de las dos no va a esperar nada, ¿no? La rama que sea más rápida es la que le va a tocar esperar, y la que sea más lenta es la que, en cuanto llegue, como la otra ya está activa, va a evolucionar rápidamente a la convergencia, mediante la convergencia en I, a la etapa siguiente del graph. Vale, vamos a hacer algún ejercicio de ejemplo de esto, ¿no? Una máquina, por ejemplo, que va mezclando y llenando unos depósitos con diferentes componentes, y la mezcla y el llenado pues se hacen a la vez, ¿no? Entonces, en principio no vamos a presuponer cuál de las dos cosas acaba antes, tendremos que poner etapas de espera para que se espere. Vale. Esto en principio es todo lo que hay que saber para dibujar un graph. Vale, es lo que hay que saber.
Reglas a recordar, muy importantes. En una divergencia en O solo puede evolucionar por uno de los dos caminos y solo puede haber una única etapa en el graph set activa. Cuando tengo un graph set completamente lineal solo puede haber una etapa activa y solamente en el caso de tener divergencia en I puedo tener dos etapas o más activas al mismo tiempo. La divergencia puede ser de 2 caminos, de 3, de 4, de 6, de los que haga falta, ¿eh? Pueden estar sucediendo muchas cosas al mismo tiempo y querer plasmarlas ahí en el graph. ¿Vale? Bueno. Tenemos entonces... Bueno, luego aquí os va explicando en los apuntes todo esto que os estaba yo contando, ¿no? Las diferentes opciones. Una secuencia única, que es el primer ejemplo que pusimos. En lo que llama el paralelismo estructural, que es cuando tengo la divergencia en I, cuando tengo el graph set evolucionando a la vez por dos ramas distintas. Único caso en el que puedo tener más de una etapa activa. Luego tendríamos la selección de secuencia, las secuencias exclusivas, que es la convergencia y la divergencia en O, que son estas que vimos aquí. Puedo tener cosas como el salto de etapas, que al final no es más que una divergencia en I. El salto de etapas es lo que estaba haciendo yo en el graph set del usillo, ¿no? Saltaba la etapa 0, la etapa inicial. Eso es exactamente una divergencia en O que no tiene convergencia. Bueno, y luego tengo, esto lo veremos más adelante, la reutilización de secuencias, que son lo que llamamos las etapas macro, ¿vale? Esto lo solucionamos en el autómata con lo que vamos a ver de subrutinas, subprogramas que me hacen una parte del funcionamiento, pero esto ya es más complejo, esto ya después, más adelante. ¿Vale? Bueno, tengo el graph set. Vamos a suponer que he hecho el graph set y lo he entendido y el graph set lo tengo controladísimo. Tengo, por ejemplo, este graph set de aquí. La pregunta ahora es, vale, con ese graph set, ¿para qué me sirve a mí para programar el autómata? Si yo en el autómata, en el modelo que tengo, yo no puedo meter el graph set. Bueno, me sirve para lo siguiente. Yo cuando tengo un graph set, puedo trasladar el graph set a programa siempre de la misma manera, con unas reglas que siempre son iguales independientemente del programa. Dicho de otra manera, y una vez que tenga el graph set hecho, aunque no lo haya hecho yo puedo sacar el programa incluso sin tener ni idea de cómo funciona el automatismo. Simplemente aplicando unas reglas que vamos a dar ahora. Bueno, ¿cómo son esas reglas? Tengo una primera parte del programa que va a ser lo que vamos a llamar las etapas, la activación y desactivación de etapas. Es esta parte de aquí. Se hace mediante bobinas de set y reset. Lo que hago es, aplicando esas condiciones que me decía la evolución del graph set, voy a ir activando y desactivando las etapas. Siempre lo que hacemos es primero un simbólico. Esto os lo voy a enseñar con el microwin, porque se entiende mejor. Yo siempre que voy a hacer un problema por graph set, lo primero que hago es esto. Tengo hecho el graph set, miro a ver cuántas etapas tengo en mi graph set. En este caso son 0, 1, 2, 3 etapas. Bien, son pocas. Me voy al microwin. Tabla de símbolos y empiezo a meter un símbolo para cada etapa. Las etapas las voy a guardar en marcas. Voy a decir, por ejemplo, que la marca 0.0 va a ser, bueno, lo puse al revés, aquí sería X0, que es como vamos a llamar las etapas, con la letra X, es como las llaman en la norma, va a ser la marca 0.0. En esa marca voy a almacenar si la etapa está activa o no está activa. Es un bit que puede estar a 0 o 1, ¿no? Desactivado o activado. Esto va a ser, yo aquí siempre pongo en comentarios, etapa 0. La X1 va a ser la etapa 1. Lo asigno a la marca 0.1. La X2 la etapa 2. Y finalmente la X3
la etapa 3. Esto me va a hacer mucho más fácil llamar las marcas en el programa. Vale, me quedaría una tabla como esa de ahí. X0 es el símbolo que utilizo para la marca 0.0, que va a ser la etapa 0, la 1 marca 0.1, la 2 M0.2 y la 3 M0.3. ¿Que tengo más de 8 etapas? Tengo 8 etapas, por ejemplo. Pues empezaría en la marca 1.0. La 8 sería la 1.0, la 9 sería la 1.1, la 10 sería la 1.2. Recordar que las marcas en el direccionamiento siguen ese formato de byte-bit, ¿vale? Por eso no puedo tener el bit 8 ni el bit 9, porque tengo siempre desde el bit 0 hasta el bit 7. Vale, venga. No me va a dar tiempo a acabar la explicación, pero nada, el próximo día lo repetimos. Sin problema. Bueno, lo que voy a hacer con cada etapa es activarla y desactivarla. Siempre empezamos por la etapa 0. Yo la suelo hacer en orden. ¿Cuándo se activa la etapa 0 en el GraphSet? Vamos a hacerlo en el que teníamos hecho con anterioridad, que va a ser más fácil. Aquí, este va a ser el nuestro, el que vamos a hacer ahora. Que acabamos de hacer nosotros ahora. Vale. ¿Cuándo se activa la etapa 0? Vale, la etapa 0 puedo llegar desde la etapa 1, ¿no? Cuando pulso la seta en la etapa 1, puedo llegar desde la etapa 2, cuando pulso la seta, o puedo llegar desde la etapa 3, también cuando pulso la seta, ¿no? O con el final de carrera de la derecha. Bueno, pues eso es lo que tengo que poner en la condición lógica de activación de la etapa. Pondré aquí en el... Me voy al primer segmento del programa y digo, vale, la etapa 0 se va a activar cuando está la etapa 1, es decir, cuando tengo la marca 0.1, que es en el simbólico X1, o cuando está la etapa 2, o cuando está la etapa 3. En estos tres casos, ¿qué condición se tiene que dar? Que pulse la seta, ¿no? Bueno, pues pongo un contacto de la seta. Está la etapa 1 y pulso la seta, me va a dar activación. Y pondría el set de la etapa 0. Estoy en la etapa 2 y pulso la seta. Estoy en la etapa 3 y pulso la seta. Tengo que mirar siempre todas las líneas que me llevan a esa etapa. Esas son las transiciones que me la van a activar. ¿Correcto? ¿Me seguís? ¿O no? Hay otra condición también, que es la etapa 3. En este caso la separo con el final de carrera de la izquierda. Es otra transición que me lleva a la activación de la etapa 0. En este caso la 0 es la más compleja porque tiene un montón de líneas de llegada, ¿no? De llegada desde varios sitios. ¿Y ahí ese ramo al final no tenía que ir antes de la seta? No, porque es alternativa, es una OR realmente. Es una OR. Lo hacemos todo con una memoria. Sí. Si está en la etapa 1, si la etapa 1 está activa y pulso la seta, se activa la etapa 0. Si está la 2 y pulso la seta, también. Si está la 3 y pulso la seta, también. Si está la 3 y pulso el final de carrera de la izquierda, también. Aquí podría haber puesto repetir el contacto de la seta, pero bueno, como es común a las 3, lo he puesto común, ¿vale? Podría haber hecho esto perfectamente, pero es por no repetirlo. Si yo pongo aquí, cuando las condiciones son distintas, la pinta va a ser algo como esto. La seta, así, ¿no? Cada etapa desde la que llega con su condición, con su transición, ¿vale? Con su receptividad. Y luego tengo que añadir aquí siempre otra cosa. En el mismo segmento, ¿qué tengo que hacer? Un reset de todas las etapas de origen, ¿no? Decimos que cuando la transición es cierta, activo una etapa y desactivo la anterior. Bueno, activo la etapa 0, pero ahora aquí tengo que desactivar
la 1, la 2 y la 3. Entonces cojo la etapa 1 y aprovecho esa cualidad tan buena que tiene este autómata de que si pongo aquí un 3, me desactiva la marca 0.1, la 0.2 y la 0.3. Es decir, estoy desactivando el resto de etapas del graphs. Y faltaría en la etapa inicial siempre una condición más en la etapa inicial. Mirad, esta de aquí. SM0.1 me activa la etapa 0. ¿Alguien se acuerda que era la SM0.1? Que expliqué el otro día. ¿Pero cuándo se activa esa 0.1? Cuando pongo el autómata en modo run. Cuando empiezo a ejecutar el programa, durante un ciclo de programa, la marca 0.1 está activa. ¿Para qué pongo yo esa marca ahí? Para que cuando yo inicio la ejecución del programa, siempre me active la etapa 0, siempre parta de la posición de reposo. ¿Vale? De esa manera, en el caso del usillo, estará parado, el funcionamiento estará parado. Bueno, esto es la etapa más compleja. Veréis qué fácil es ahora la etapa 1. Si yo ahora pongo otro segmento, puedo activar y desactivar la etapa 1. Lo mismo de antes. ¿Cuántas líneas llegan a la etapa 1? Llega solo una línea, ¿no? ¿Que viene de dónde? De la etapa 0. Bueno, la etapa 1 se va a activar cuando esté en la etapa anterior, que es la 0, y cuando pulse marcha. Activo la etapa 1. ¿Y qué tengo que hacer siempre? Desactivar la etapa de la que viene, ¿no? Si activo la 1, lo que tengo que hacer es desactivar la 0. Desactivo la etapa 0. Ya está, esto es lo que tengo que ir haciendo con cada una, en esa parte primera del programa que es la activación de etapas. Pasaría al segmento 3, que sería la etapa 2. La etapa 2, ¿cuándo se activa? ¿De dónde le vienen las líneas? Le viene una única línea, ¿no? Que es de la etapa 1, pues lo mismo. Ahora acabo. X1 con el final de carrera de la izquierda. Lo que haría sería activar la etapa 2 y desactivar la etapa 1. Bueno, lo retomamos el próximo día aquí, ¿vale? Que estemos explicando. Activo la etapa 2 y desactivo la 1.